Hola chicos, espero que estén muy bien. Les doy la bienvenida a mi canal Mestiza Lectora. Yo soy Saraí y el día de hoy les vengo a hablar de una polémica de BookTok que ustedes saben que yo generalmente nunca opino de estas, pero en este caso me parece un tema muy importante a hablar que justamente hace algunos días se empezó a conocer un libro que se llama Daddy's Little Toy, que está escrito por Tori Woods, que abarca temas, pues sí, muy peligrosas, entonces yo creo que vamos a empezar. Voy a empezar este video aclarando que en específico este es un libro que yo no he leído porque de hecho actualmente ya se encuentra fuera de cualquier plataforma. Tori Woods lo publicó pues de manera personal, fue una autopublicación y a raíz de todo lo que pasó con este libro pues ella decidió eliminarlo de las plataformas, por lo que pues de alguna manera podríamos decir que ya no se encuentra en ningún lado. Obviamente debe de haber por ahí algún PDF o algo secreto, escondido, como con cualquier libro que en algún momento se cancela o se prohíbe. Estoy segura de que alguien lo debe de tener por ahí. Pero bueno, como les digo, yo no leí este libro, no lo he leído. Todo lo que voy a hablar en este video ha sido recopilación de información que pude encontrar en TikTok, en internet directamente, en algunos videos incluso de aquí de YouTube. Entonces, pues quiero que sepan esto antes de seguir. Vamos a hablar de la sinopsis que trae o traía el libro en su contraportada y se las voy a leer directamente, que pues por lo que puedo ver este libro tenía la perspectiva de tanto del protagonista masculino como de la femenina. Y bueno, tenemos la sinopsis. Lucy, que así es como se llama pues la protagonista, no puede evitarlo. Cuando estoy cerca de él me mojo de emoción. Por la noche uso el cuerno de mi unicornio en mí misma. Todo lo que pienso mientras soy traviesa es en el mejor amigo de mi papá y cómo deseo que pueda ser mi papi. Arthur, mi jugosa Lucy, finalmente tiene 18. La he deseado por más tiempo del que jamás podría admitir legalmente. Ella no lo sabe, pero va a ser mi perfecta y pequeña muñeca, mi precioso unicornio. Y gracias a las reseñas que algunas personas pudieron todavía ver cuando este libro se encontraba, inclusive en Goodreads y otras plataformas, pues se cuenta que en este libro el interés, como les digo, es de una chica que se llama Lucy en un hombre que es el mejor amigo de su papá, y este hombre a su vez pues siente atracción por la misma Lucy, pero se reseña en el libro que este hombre empezó a sentir atracción por ella cuando Lucy tenía 3 años. Entonces estamos hablando lógicamente pues de pedofilia. Y yo sé que el que yo trate este tema les puede parecer a lo mejor un poco hipócrita, porque inclusive vi, por ejemplo, en un grupo de Facebook en el que estoy sobre lectores, que decían que como que cuál era la diferencia entre este libro y, por ejemplo, El monstruo pentápodo, que yo de hecho hace muy poco reseñé y recomendé en esta plataforma. Y yo creo que la diferencia radica en la manera en la que se trata, en este caso, la pedofilia. El monstruo pentápodo nos lo cuenta desde la perspectiva, obviamente, del pedófilo. Lo vemos como una persona desagradable, se nos cuentan, pues, obviamente, los fetiches que tiene con las niñas, sobre cómo este se maneja y hace cosas despreciables, y siempre desde una manera objetiva, donde obviamente se condenan estas actitudes y donde de ninguna manera se romantizan, y porque inclusive en el libro se nos cuenta que pues la conoce desde niña. Entonces es posible que inclusive la relación sea el resultado de grooming por tantos años. El protagonista pues nos cuenta cómo él está muy feliz porque ya acaba de cumplir 18 y oficialmente ya es legal y oficialmente ya puede hacer lo que él quiera sin que tenga consecuencias. Sin embargo, pues sí hay que ver todo este contexto pasado que, a ver, vamos a poner que de por sí ya es muy extraño que un hombre de, no sé, unos 40 años se esté fijando en una chica de 18 años. Pues a todo esto vamos a agregarle el contexto de que él literalmente la fue viendo crecer. Supongo que como amigo de su papá, pues estuvo presente en muchas etapas de su vida, desde la niñez, viéndola dar sus primeros pasos, sus primeras palabras, o sea, haciendo muchas cosas. Digo, de ahí es que se entiende como este tema que sea como algo muy enfermo, porque siento que en estos casos, cuando tú como adulto ves crecer a un niño y en algún momento sientes como este tipo de atracción diferente hacia ese niño, yo lo vería más bien desde la perspectiva de alguien, además de pedófilo, pues de cierta manera incestuosa, porque es como si crearas un paralelismo familiar con él al convivir tanto con un niño desde su nacimiento o desde su infancia hasta que lo ves crecer adulto.
Digo, yo veo, es como si vieras a tus sobrinos crecer, o sea, tú los conoces desde bebés, los cambias, les das de comer, convives con ellos cuando son unos niños y cuando llegan a una edad adulta, como que te fijes en ellos de alguna manera, si es muy, muy enfermo, yo lo vería, como les comento, como algo más, como inclusive incestuoso. Entonces, digo, creo que fue como el que se diera a conocer, pues justamente la reseña de este libro, que muchas personas la empezaran a difundir, fue lo que hizo que de alguna manera muy extraña casi toda la comunidad de BookTok se uniera. Y digo que es muy extraño porque generalmente es una comunidad que va por partes muy diferentes, porque obviamente todos tenemos gustos diferentes, pero esta parte en específico sí hizo que muchos alzaran la mano y dijeran, oigan, algo raro está pasando aquí. Y es que no solamente es la autora que lo autopublicó, al principio mucha gente se cuestionaba cómo es que las editoriales habían dado luz verde para publicar una cosa como esta, pero bueno, ya se esclareció que pues en realidad fue una autopublicación que se liberó en Amazon. Muchos de las personas que empezaron a levantar la mano fueron personas a quienes se les mandó una copia avanzada y que empezaron a decir como que, oigan, esto está raro. Sin embargo, dentro de las reseñas que se encontraban todavía en la página, les digo, creo que era de Goodreads, cuando aún se encontraba activo este libro, yo lo busqué y ya no lo encontré, pero había mucha gente que decía que era un libro muy bueno, que se leía muy rápido, que lo calificaba con 5 estrellas, que de verdad les parecía como, wow, la cumbre del erotismo. Stop it. Get some help. Y aquí es donde les digo, no solamente es la autora, es como si no existiera un público que consumiera este tipo de contenido, pues no existiría a quien se le pudiera hacer una buena idea publicarlo. Entonces, vamos de nuevo con este tema del dark romance, porque de hecho cuando este libro salió y mucha gente empezó así como, oigan, oigan, ¿qué está pasando aquí? Algunos otros quisieron justificarlo como, oigan, es dark romance, es uno de estos libros, bueno, es un género que siempre trata de ir como en contra de los tabús sexuales que hay en la sociedad, sobre, hay un tipo de fetiche que es como esto donde a algunas personas les gusta que los traten como niños, que sus parejas los traten como niños y que a la contraparte de esta pareja pues le gusta tratar a su pareja como niño. Entonces, digo, yo entiendo que hay muchos tabús acerca de muchos de los fetiches dentro de la sexualidad, que pues es un tema que de nunca acabar, obviamente, pero sí nos tenemos como que cuestionar qué tipo de cosas son las que nos están atrayendo. Yo en este canal he dicho que el dark romance no es un género que a mí me guste precisamente leer, que no es como un género que yo busque directamente. Lo he leído, sí, cuando tenía como 20 años, leí 50 sombras de Grey y creo que son los únicos libros que he leído de ese tipo. De ahí en fuera, pues ya son más romances, que sí llegan a tener escenas spicy, pero que no se centran como nada más en eso. A raíz de todo esto, en el género del dark romance empezaron a tocar temas como ya un poquito más fuertes, pero casi todos los libros derivan en que pues el protagonista tiene como actividades muy oscuras, que se dedica a negocios turbios, que trata mal a todo el mundo, menos a la protagonista. En muchos de estos casos, inclusive, trata mal a la protagonista y se romantiza la violencia, los abusos y muchas otras cosas que la verdad no deberían de estarse romantizando. Y mucha gente dice, esto es ficción, la gente tiene que aprender a separar la realidad de la ficción. Y sí, sí, tenemos que aprender a separarla. Cuando somos adultos, creo que no es algo difícil, ¿no? Yo creo que yo como Saraí, una mujer de 29 años, que lee un libro donde un protagonista masculino trata como la mierda a su coprotagonista, yo simplemente diría, qué asco, definitivamente no es el tipo de hombre que a mí me gustaría tener en mi vida, pero sí una chica de 12 años que es fácilmente influenciable, que a lo mejor toda su vida ha visto en películas que es normal, a lo mejor algunos tipos de violencia o que la ha llegado a normalizar en su propia casa, no va a tener las mismas defensas para decir yo no quiero esto no es normal, esto no es para mí, y de alguna manera es donde empieza a
tomarse todo este tema de la idealización, de la romantización, de temas que no se deberían de romantizar. Y yo he visto que mucha gente dice, no, es que no es culpa de las editoriales, de las autoras, que haya personas menores de edad leyendo estos libros, que haya pues jovencitas idealizándolos. Y muchas veces sí es culpa de las mismas editoriales que no ponen advertencias, que aunque son libros fuertes, los dirigen a públicos juveniles, que en realidad, como les digo, no ponen estos trigger warnings sobre esto no debe de idealizarse, no deberían de leer esto pues personas menores de edad. En algunos otros casos sí los ponen y bueno, ya es opción de justamente los chicos el, o las chicas el leer o no este tipo de historias. Por nuestra parte, yo creo que lo único que queda es como adultos que a lo mejor tenemos personas que leen en casa, niños, chicas, si nuestras niñas de casa nos piden leer libros, pues saber qué libros recomendarles, no prestarles estos libros. Yo recuerdo que cuando yo empecé a intentar que mis sobrinas empezaran a leer, una de mis sobrinas me pidió un libro, si no me, si no me equivoco, me pidió leer Toda la verdad sobre mis mentiras, que está escrito por Elizabeth Benavent, que no es un libro que tenga dark romance, pero sí tiene escenas spicy. Ella me pidió leerlo cuando tenía como 14 años, yo como adulta, mi responsabilidad es decirle, no, ese libro no, te presto otro, yo te recomiendo estos que son aptos para tu edad, pero esto todavía no, hasta que pues ya seas una adulta. Y si eso es con un libro que solamente toca pues escenas spicy, justamente debemos de hacerlo todavía más con libros que tocan este tipo de temas de una manera pues no objetiva y de alguna manera pues romántica. Por último, quiero hablar de la autora. Bueno, esta autora es australiana y hace algunos días empezó a correr la noticia de que todo este revuelo que se hizo por el libro que ella autopublicó pues llegó hasta las autoridades de Australia y que fue detenida, que dentro de su casa o de sus posesiones aparentemente se encontró material infantil que pues ya sabrán de qué tipo. Esta mujer es una adulta que tiene 2 hijos y todo esto pues no hace más que hacerse más y más perturbador conforme se siguen sabiendo cosas de este libro. Afortunadamente hubo mucha gente que sí levantó la mano y sí se quejó y sí dijo, está raro, que sí se cuestionó en realidad y creo que eso es gran parte de nosotros como lectores, el cuestionarlos lo que leemos, no solamente leer por leer. Y con esto no me refiero a si somos buenos o malos lectores, si estamos comprendiendo lo que leemos o si no lo estamos haciendo, sino como les digo, el cuestionarnos todo, de quien venga, de la manera en la que venga, si lo que el libro me está queriendo dar a entender está de alguna manera bien en mi perspectiva, obviamente, porque pues el autor te puede dar un trabajo y ya es cuestión de nosotras el cómo lo tomemos, pero sí cuestionarnos todo definitivamente. Y chicos, pues eso ya sería todo por este video. Creo que es un video muy diferente a lo que generalmente traigo. Yo no suelo hablar mucho de este tipo de temas, pero sí me parece importante. La sociedad está vuelta a un caos y creo que hay muchas cosas que es mejor que eh, pues no lleguen a manos de otras personas. En fin, yo los veo la siguiente semana con otro video. Cuídense mucho chicos. Bye.